Buenas noches, los extrañaba. Me hice un día a la chupina. Muy bueno estar acá, muy bueno empezar a profundizar en algunos temas, Fer, en temas de lo que nos falta para el desarrollo, para producir la mejora desde el punto de vista económico, porque nosotros sabemos que solamente con trabajo vamos a lograr sacar a nuestra gente de la pobreza. Buenas noches, Carmen, buenas noches. Sí, vamos a hablar hoy de todos los temas que nos preocupan, el tema economía, el tema de la salud, el tema también, vamos a hacer columnitas de pobreza, de sociedad civil, así que bueno... De salud, claro. De salud también. Así que ahora, si quieren, seguimos con Sebastián, que tiene mucho para hablar de economía. Bueno, un gusto. Me he hecho una parte, así me pidió el equipo de producción de Civiritas, porque a pesar de que en la próxima campaña que se va a iniciar ahora a nivel provincial, el tema dominante, según todas las encuestas, y lo hemos tratado muchas veces aquí, es el tema de seguridad, es el tema que va a dominar la campaña. No podemos dejar de advertir la importancia de que forcemos el debate sobre la economía de Córdoba. La economía de Córdoba, que hace tiempo, según nuestro diagnóstico, está en una especie de stand-by con tendencia a la declinación y con cierta precariedad en lo que hace al clima económico de Córdoba. Más allá de que siempre nos enorgullecemos, que cada vez que viene alguien de Buenos Aires dice qué lindo estar en Córdoba, donde está la materia prima, la exportación, la industria, nosotros los cordobeses, los que vivimos acá, sabemos que hace tiempo que no tenemos noticias contundentes de saltos cualitativos. O sea, nos enorgullece tener un Arcor y un General Dehesa o un Porta o un Agrometal, pero sabemos que hace tiempo que no está surgiendo una empresa de ese tipo posicionándose allí. Hay muchas pymes peleando esa batalla del día a día, teniendo que pagar los impuestos, los servicios, los juicios laborales, la precariedad y todo ese mundo en el que se mueve, y no estamos discutiendo suficientemente cómo dar ese salto cualitativo. Bueno, en ese marco quiero poner dos elementos en los que seguramente vamos a estar de acuerdo. Después vamos a hacer una crítica constructiva, pero ahora soñemos un poco juntos para luego reclamarle a los próximos candidatos a gobernador. Seguro que Córdoba tiene las condiciones necesarias para ponerse como norte, que podemos ser una provincia que rápidamente duplique su capacidad de exportación. El gran tema, si exportamos, entran dólares, si entran dólares, esos dólares indudablemente van a regar toda la economía y nos van a hacer más prósperos a todos, a toda la cadena de valor. Córdoba exporta, sí, por supuesto que Córdoba tiene una cámara de exportación fantástica, el Pro Córdoba, pero si nos ponemos en abogado del diablo, resulta que en Córdoba seguimos con la vieja fórmula. Exportamos más o menos unos 11.000 millones de dólares. La mitad es materia prima, que la mandamos ahí al puerto, digamos. El otro 30-35% es AGD y Arcor exportando, digamos, aceites y caramelos. Hay un poquito que exportamos a Brasil, que son los automóviles, que no ha quedado ese viejo orgullo, aunque muy, muy minoritario. Y, por ejemplo, nuestro gran orgullo, que es que Córdoba, la docta, tiene la economía del conocimiento, de la cual muchos se regodean. La verdad es que todavía de eso exportamos muy poquito, muy poquito. Podríamos exportar, por lo menos según los técnicos, 6, 7, 8 veces más a nivel de servicios, de economía del conocimiento, de call center, de profesionales vendiendo sus servicios afuera y cobrando en dólares. Claro, por ahora, como ustedes saben, en la Argentina, el que cobra en dólares, si lo trae, se lo especifican y lo matan, y si no, los tiene que dejar afuera y de alguna manera convertirse en un pequeño ilegal. Así está la economía argentina por estos días. ¿Podemos, como cordobeses, proponernos triplicar, cuadruplicar en los próximos 4 años la exportación de Córdoba? Sí podemos, pero necesitamos tomar políticas muy certeras respecto de cómo lo hacemos. Y en este sentido, déjenme que como cordobés, no estoy haciendo política acá, pero como cordobés tenemos que repasar un poco lo que estamos haciendo desde el gobierno, y estamos haciendo poco. No tenemos nuestras representaciones como supimos tener en otra época. ¿Se acuerdan cuando Córdoba tenía una oficina allí en las Torres Gemelas en Nueva York, digamos, para que nuestras empresas pudieran exportar? No estamos haciendo todo lo necesario. De suerte, cuando uno va al Pro Córdoba, te reconocen y te pagan la mitad del boleto de avión si has hecho alguna gestión.
En el Ministerio de Industria, por ejemplo, hay un programa que a primera vista dice Córdoba exporta. Uno dice, ah, qué bien, pero cuando uno entra resulta que es que si vos has hecho todo el proceso de exportación y lo podés demostrar, te dan $20.000. O sea, al final del camino te felicita y dice, bueno, toma $20.000 y listo, volvete a tu casa. No estamos haciendo una apuesta significativa para que todo el entramado productivo de Córdoba salga y venda. Venda en Brasil, venda en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Asia, en Europa y demás. Estoy seguro que si yo les digo esto, ustedes vibran porque no es un tema simplemente económico. Y con esto cierro. Si Córdoba exporta 3, 4, 5 veces más, hay más trabajo para todos, más pymes vendiendo, hasta la mujer que hace las tortas y los alfajores, si lo logra meter en una cadena de exportación, o aquel que está haciendo cerezas en un lugar de las sierras, realmente podemos venderlo con mucha rentabilidad porque lo vendemos afuera y se empieza a armar la cadena de valor agregado. Mientras, y con esto tal vez me peleé con algún productor agropecuario, estamos muy orgullosos de que Córdoba exporte el 50% de materia prima, pero vos y yo sabemos que si le ponemos 2 piensos más a esa materia prima, la podemos envasar, le podemos dar de comer a los chanchos para que después los chanchos sean exportados. O sea, realmente se nos va la vida a los cordobeses en meterle valor agregado a esa materia prima. Si simplemente recolectamos la soja, la subimos a un camión y la mandamos a puerto, no estamos dando la multiplicación de trabajos, de oportunidades que requiere una provincia como Córdoba. ¿Cómo ves esto de que nos conspiremos, todos los cordobeses nos pongamos de acuerdo y al próximo gobernador le exijamos un proyecto de exportación al 3 o a las 4 veces de lo que estamos exportando hoy? Bueno, los dejo con esta reflexión y si les parece ahora cambiamos rotundamente de tema porque otro lugar donde hay muchas oportunidades de mejora es en la sociedad civil de Córdoba, el voluntariado, la sociedad civil, y de eso va a hablar Fernanda. Bueno, sí, quiero hablar un poquito de la sociedad civil. Los que nos siguen saben que venimos alentando, escuchando, invitando y reconociendo a un montón de instituciones que tanto trabajan en el tema de la sociedad civil, también llamada tercer sector. Y para darle un contexto a esto, ustedes saben que el tercer sector, para explicarlo, podríamos hablar de la teoría de los 3 sectores que divide a la comunidad en 3 sectores. Uno es el Estado, el otro es el mercado y el tercero es la sociedad civil, que son estas muchas instituciones que se ocupan sin fines de lucro de ayudar y del bienestar de la comunidad en un montón de áreas específicas y la verdad que hacen mucho por el bien común. Nosotros hemos escuchado durante todo el año 2022 y este año también hemos invitado a varias de ellas y para explicar, por ejemplo, cuál es el alcance de cada uno de estos 3 sectores. Todos sabemos que el Estado tiene como función primordial cubrir las necesidades del Estado, por ejemplo, en educación, en salud, en seguridad. El segundo sector, que es el mercado, tiene como función principal generar riqueza y bueno, ya expliqué recién cuál es la función de las asociaciones civiles que, a diferencia del mercado, que sí genera riqueza, ellas solamente hacen lo que generan, lo invierten en la comunidad. Para poner un ejemplo, por ejemplo, de esta armonía que debería, este punto de encuentro que deberían tener estos 3 sectores, voy a poner como ejemplo la crisis del 2001, que fue una crisis que fue un hito para nosotros en nuestra historia. La verdad que la Argentina viene de crisis en crisis desde hace muchos años. ¿Y cómo juegan estos 3 sectores, por ejemplo, en esa crisis? ¿Cómo jugaron? Por supuesto que el Estado es el que tiene que alentar las políticas sociales para cubrir todos estos sectores tan vulnerables. Entre paréntesis, me gustaría decir que estas políticas prebendarias actuales que hace con los recursos del Estado daría para conversar en otro capítulo, porque me parece que hay mucho para criticar al respecto. Pero bueno, el Estado en esa crisis, que la crisis del 2001, recordemos que fue una crisis en el tema laboral, por ejemplo, muy grande, de 10 trabajadores, 3 no tenían empleo. Entonces, el Estado fue y socorrió este asunto en los sectores vulnerables sin empleo, dando ayuda social. Es su función. La función del mercado, además de tratar de sostenerse y de seguir generando ganancias, además tiene que cubrir las necesidades de sus trabajadores. Eso además redunda en un beneficio para la sociedad porque se
hay una buena relación laboral, hay confianza y eso también mejora el clima social. Pero es muy destacable cómo tuvo que cubrir las ONG, muchas ONG tuvieron que cubrir lugares que el Estado dejó vacante, por ejemplo, educación, en el tema alimentario y demás. Por ejemplo, podríamos, solo para poner un ejemplo, porque son muchas, pero recuerden lo que hizo Cáritas o la Acción Católica, cubriendo todas esas necesidades donde el Estado estuvo ausente. Por eso desde Civilitas queremos alentar este tema de la sociedad civil para que haya más gente que se involucre. Sabemos del trabajo incansable de muchos voluntarios que trabajan solamente por hacer el bien en su comunidad o en el interés propio que tiene cada una de estas instituciones, y creemos que a pesar de que ha sido un sector que ha crecido mucho en estos últimos años, tiene que seguir creciendo y tomando mayor visibilidad. Así que bueno, desde aquí, desde Civilitas, alentamos a que se involucren, a que este sector crezca, y vamos a ir hablando de toda la problemática en esta interacción que tiene que tener, por ejemplo, el Estado con las asociaciones civiles, que solo reciben, por ejemplo, la exención impositiva que deberían tener todas, un 4% de ellas. Pero eso en otros programas lo vamos a desarrollar. Ahora vamos a seguir con una columna de pobreza que nos va a hablar Carmen. Bueno, yo les diría que vengo a contarles lo que ustedes ya saben, pero es la contracara de lo que dice Sebastián. Si hace 10 años que en Argentina no crece el empleo formal privado, sabemos a todo ese caudal de gente que ha ido quedando en el trabajo informal o en el desempleo, en la pobreza, y tenemos algunos testimonios que muestran que en cada cuadra tenemos a alguien excluido. Se me viene a la mente Vivi, una señora que tuvo 3 hermanos discapacitados, toda su vida los bancó. Hoy es agobiada por deudas municipales que generan intereses y lo único que hacen es que Vivi sea un poco más pobre. Y esa mirada, en vez de estar, si vive hace 40 años y tenía ya 3 hermanos discapacitados, alguien del Estado la tiene que haber visto. Y si no lo ha visto, quiere decir que durante 40 años no las miran, no nos miran. Lo mismo sucede en Barrio San Pablo, ahí a otras poquitas cuadras. En una calle, en 100 metros, se ve claramente la familia que está en la pobreza extrema. Se nota, y estamos hablando de barrios que en nuestra Córdoba son de clase media, son propietarios de la tierra y de la casa. Pero cuando uno abre la puerta se le encuentra a Teresa con 3 hijos discapacitados, nadie se enteró. Nadie se enteró, Teresa se quebró. Y ahí están sus 3 hijitos discapacitados que la miran pensando que hay que cuidarla porque todo su futuro depende de esa señora que diariamente les cocina. Yo digo, ¿cómo se las arregla hoy? Y los guío, les digo, hace tal cosa, hace tal otra, y sus chiquitos son los que cocinan. Sus chiquitos, que no hace falta que les diga, pero tienen entre 20 y 30 años. Son grandes, pero que dependen 100% de Teresa. Esto lo que les digo es, Córdoba tiene en cada cuadra un caso. Y no estamos haciendo nada por ellos. ¿Cómo salimos de esto? Obviamente nos viene bien, como decía Fer recién, que la sociedad civil se active. Por supuesto, les pido que colaboren con la campaña 1 por 1, que es una campaña que hace 19 años llevamos a cabo desde Civilitas. Pero necesitamos más. Necesitamos que esos programas que llegan a Córdoba tengan transparencia, que podamos decir qué llega desde la Nación, dónde llega por localidad. Si pudiéramos saber a quién llega, no estaría mal, porque tenemos que poder evaluar
para ver si obtenemos algún resultado. Tenemos planes crecientes y pobreza creciente. Claramente es hora de parar la pelota y decir, necesitamos hacer algo distinto. Bueno, y Seba lo dejo para otra columnita. Más que columnita, columnota, no, mentira. Bueno, muy bien. Una segunda cuestión, siguiendo con el eje económico, después de las muy buenas intervenciones de Fernando sobre sociedad civil y Carmen sobre pobreza. Aquí ya vamos a tirar un poco más de carne al asador, para decirlo de alguna manera, porque quiero preguntarles a todos los que están en el mundo económico, ya sean comerciantes, pymes, empresarios de Córdoba, ¿por qué tanta satisfacción a veces con los gobiernos que hemos tenido, si en realidad yo creo que no hemos sido suficientemente escuchados y atendidos? Justamente de la sociedad civil habría que preguntarse si hoy por hoy, después de estos 25 años, no sé, las cámaras, las bolsas y demás, realmente tienen el diálogo fructífero. Diálogo puede haber, pero diálogo fructífero que lleve a algún lado respecto del gobierno. Quiero mostrarles en estas dos placas que le pido al director cómo está configurado el gabinete de ministros actual de la provincia de Córdoba. Fíjense que en una primera placa, si es que la tenemos, allí están, tenemos estos primeros 8 ministerios, donde si uno dijera, bueno, ¿quién le aporta algo al desarrollo económico de Córdoba? Bueno, tenemos el Ministerio de Empleo y Formación Profesional, allí debe haber algo. El Ministerio de Coordinación, la Yuri, realmente también tiene algo que decir. También tenemos en el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, y uno empieza a decir, che, pero, por ejemplo, el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, ¿qué? Y uno empieza a rasgar un poco. Pasemos a la siguiente placa antes de rasgar un poco allí, porque también está, por supuesto, el Ministerio de Industria, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que algo hace, y bueno, uno podría decir, no, hay una serie de lugares en donde algo se hace. Pero les pido que como empresarios y como miembros de Cámara y demás, hagamos un clic en profundidad. De hecho, hay aquí una página muy interesante, que es la página transparencia.cba.gov.ar, que tiene el presupuesto 2023, y cuando uno va cliqueando, va desglosando cada programa, cada área. Y resulta que cuando uno empieza a cliquear, aquí hay mucho marketing, como siempre decimos, y a veces hay poca profundidad. Fíjense un caso. En el Ministerio de Industria, aquí lo tengo al número, tenemos 3.700 millones de pesos, 3.700 millones para el Ministerio de Industria. Dice, bueno, una buena plata, sí, pero resulta que el Ministerio de la Mujer, que verdaderamente nadie sabe para qué sirve todavía, tiene 3.843 millones. Y cuando uno va, por ejemplo, aquí les leo, bueno, en comunicaciones hay 9.400 millones, o sea, 3 veces más se gasta en publicidad de lo que se gasta en el Ministerio de Industria. Y fíjense que, por ejemplo, uno dice, el PAICOR tiene 31. O sea, hay cosas en donde uno empieza a ver que no está bien gestionado y bien administrado, pero no me quiero ir del eje y sí les quiero dar esta conclusión. Cuando uno abre el presupuesto 2023 y mira el Estado provincial, advierte que en realidad no estamos haciendo lo suficiente de manera sistemática, planificada, para promover el desarrollo económico de Córdoba. Si queremos exportar 3 o 4 veces más, como dijimos al comienzo del programa, vamos a tener que tocar áreas, vamos a tener que reformular ministerios, algunas cosas que dicen Córdoba exporta, pero que finalmente cuando uno cliquea no pasa nada, vamos a tener que revisarlo, y por eso los invito a los empresarios, a las cámaras, a los colegios profesionales, a las pymes, a los comerciantes, a que nos metamos. Tenemos derecho porque la plata está saliendo de nuestros ingresos brutos, está saliendo de nuestro impuesto de sello, está saliendo de nuestro bolsillo, digamos, y si va allí solamente para pagar funcionarios que hacen como que hay que hacer algo y no hacen nada, finalmente no vamos a crecer. Y vuelvo a decirles una cosa que yo sé que duele, porque generalmente vale la pena que a uno le pasen el trapo lindo, digamos, pero yo les digo una verdad absoluta. Hace tiempo que Córdoba no da esos saltos cuantitativos de crecimiento económico. Hace tiempo que no tenemos la llegada de alguna empresa internacional o alguna pyme que de pronto se convierte en una gran empresa. Estamos allí todos como surfeando la crisis, surfeando la crisis. Por supuesto que tiene la culpa el tema nacional, pero a nivel provincial
¿Qué estamos haciendo para que Córdoba crezca? Se lo dejo como pregunta para el millón y si les parece, la envío nuevamente a Fernanda, que tiene una columna muy interesante con el doctor Enrique Lehner. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor profesor Enrique Lehner, odontólogo, que viene a contarnos sobre salud bucal y otras cosas. Enrique, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, bienvenido. Bueno, gracias Fernanda. Bueno, la idea era un poco contar un poquito la realidad de algunos temas que normalmente no salen a discusión, que es, por ejemplo, el tema de la salud bucal. La salud bucal es algo que normalmente no es un tema que está preocupado por parte del gobierno con algún programa específico en esa área. La verdad que los problemas de salud generales parece ser que son más importantes que los problemas de salud. Pero en el último estudio que se hizo, ahora, bueno, que salió a luz ahora en el 2019, revela que, por ejemplo, el problema cardíacos a nivel mundial, estamos hablando de unos 600 millones. En cambio, el problema de salud bucal estamos hablando de 3.500 millones. Así que la verdad que el problema de salud bucal afecta de forma general a toda la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque esa persona no se va a poder relacionar, no va a poder alimentarse correctamente. Y el problema real de una deficiencia a nivel de salud bucal afecta en todas las áreas a nivel general. Yo tengo la particularidad de estar desempeñándome también como profesor universitario y haciendo mi práctica profesional privada, y uno puede ver cómo ha ido cambiando este problema y que está arraigado y que no tiene solución. O sea, muchas veces uno pregunta, bueno, ¿qué se hace? Y algunas cosas hacen, algunos trabajos se hacen, pero bueno, yo hace 25 años que ejerzo esta profesión, hace 25 años que justamente está el mismo gobierno en Córdoba, y el problema sigue estando. O sea, uno se ve, cuando ve las pacientes que llegan a nuestra facultad, cada vez llegan con más problemas, cada vez vienen con más deficiencia, cada vez vienen con más deterioro a nivel de su cavidad bucal y con menos expectativas. Eso es algo que últimamente me duele un poquito más cada vez. O sea, hace poco tuvimos que atender a un paciente de 15 años que viene con problemas en su cavidad bucal y que la indicación es extraer esos elementos, porque ya no tienen otra posibilidad. Y ya a los 15 años estamos transformando pacientes desdentados con problemas gigantes que van a tener en su futuro, y a su vez esa persona va a tener dificultades para relacionarse a nivel sociedad y distintos tipos de... Hasta laboral. Hasta laboral, de todo tipo. Y hablando también de alimentación, ese paciente queda totalmente excluido y nosotros lamentablemente lo llamamos un discapacitado social. Claro. Porque nosotros, como argentinos, nos juntamos ¿a qué? A comer. Normalmente nos juntamos en un evento, hacemos un asado o algo así, y estos pacientes son los que se limitan, que no pueden acceder, que quedan apartados, porque justamente esa deficiencia los elimina de una sociedad. Enrique, te quería hacer una pregunta. Además de, yo sé que en la facultad atienden gente sin recursos que viene a atenderse de manera gratuita. ¿En qué otros lugares, tanto de la ciudad como de la provincia, hay atención gratuita? Porque es digamos, además es un tema, el odontológico, de un valor significativo en el presupuesto de una persona cuando tiene que hacer un arreglo grande. Sí, está el Instituto Municipal de Odontología y la municipalidad tiene distintos centros dispensarios en distintos barrios que están bastante bien organizados en el lugar, pero no en la atención. Claro. Esos dispensarios atienden de 8 a 12. Y si vos querés ser atendido, atienden a 10 pacientes. Entonces, si vos querés llegar en ese horario, y tendrás que ir a las 4 de la mañana a hacer cola para obtener ese bendito número, para que tengas la posibilidad de acceder a lo básico, que es una extracción dentaria, un tratamiento de una cavidad, que sería una caries, y no más de eso. El problema nuestro es la prevención. Nunca trabajamos en prevención. Hace 25 años que por lo menos yo me dedico específicamente a esto, no podemos ver. Pero a su vez, de esas personas carenciadas, ahora ya no vienen más solo las carenciadas. Claro. Hoy estamos viviendo una crisis que todos la conocen, y esa crisis nos está llevando a que esa persona deje su prepaga para empezar a volver a una entidad pública, y esa entidad pública que el gobierno hoy no está brindando esa atención. Bueno, gracias Enrique, muchas gracias. Entonces el tema será la prevención para trabajar en otra de las tantas falencias del Estado. Vamos al cierre ahora con Carmen Álvarez y Sebastián. Bueno, qué interesante
Porque hoy lo que ha estado dando vueltas, que es un poco lo que está dando vuelta en el día a día de Civilitas cuando trabajamos con los equipos, es, en el caso de Córdoba a veces no hay sintonía gruesa como pasa a nivel nacional. Cuando el kirchnerismo habla, uno es blanco-negro, digamos, pero cuando uno baja a Córdoba y uno destapa una olla, en la primera mirada tal vez dice, bueno, esto el marketing, pero después cuando uno empieza a escarbar en economía, en la cuestión de la sociedad civil, en la cuestión de la pobreza, en la cuestión de la salud, es allí donde falta sintonía fina. Tal vez el paso del tiempo ha hecho que se quede el título, pero está faltando la sintonía fina. ¿Carmen? Bueno, ustedes saben que no solamente hablo de pobreza, sino especialmente hablo de pobreza infantil. Y no porque sea una idea mía, sino porque ahora lo ha confirmado el INDEC respecto al último semestre del 2022, el 40% de los argentinos son pobres, pero en cuanto a los chicos de menos de 14 años, el 54% son pobres. Yo les digo que en Córdoba por lo menos es esa cifra o más. Por lo tanto, la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Eso que parece una frase nomás, les digo, nos convertimos en algo no sustentable. Y por eso yo invito a todos los cordobeses a trabajar por este tema, porque no es problema mío, es un problema del gobierno. No, es un problema que se fue de las manos y nos necesita a todos. No hay ninguna alternativa. Con un futuro naciendo en Argentina todos los días de 1.500 chicos que nacen, 900 pobres, vamos todos camino a la pobreza. Bueno, muy bien. Antes de irnos, una invitación particular para aquellos que estén interesados. Este sábado nos vamos a reunir allí en el Hotel Quinto Centenario. Ustedes saben que hemos sido invitados como miembros de Civilitas a la Fundación Más CBA, que está preparando la gestión 2023-2027 y allí vamos a estar trabajando en equipos técnicos. Se finaliza un diagnóstico que hemos hecho a lo largo de los últimos 3 meses y se van a empezar a plantear los objetivos de un eventual gobierno. Todos aquellos que quieran participar, por favor, tomen contacto con nosotros porque realmente se está armando algo muy interesante allí. Se acercan gente de distintas extracciones políticas, pero en el diálogo fluido está surgiendo esto de levantar la alfombra y ver que hay un poco por debajo. Bastante apasionante para los que nos divierten este tipo de cosas, así que están invitados. ¿Carmen? Los esperamos a todos los que quieran participar. Esos que están con la mano levantada, vengan. Sí, nos pasa mucho con Carmen que cuando vamos a algunos lugares dicen, yo llevé durante muchos años algún proyecto, pero como nadie me dio bolilla, finalmente lo cajoné. Entonces nosotros le decimos, sacalo del cajón y ponelo sobre el escritorio porque es un momento de renovación. Exacto. Bueno, muy bien, nos volvemos a ver el miércoles que viene. Adiós.